Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 555. El hombre de Deoxys. Hace muchos años, tras la batalla entre dos Deoxys y Rayquaza, cuando Rayquaza hizo estallar a ambos alienígenas y literalmente los destrozó, ya sabes lo que pasó con sus núcleos. Pero ¿qué pasó con el resto de sus cuerpos que fueron arrancados? Dado que Deoxys se regenera, no recupera ese ADN adicional. Si pudiera, no habría permanecido inactivo durante tanto tiempo. En cambio, debemos recordar dónde tuvo lugar la batalla. Sí, sabemos que ocurrió en el espacio, pero un detalle clave es que fue sobre Oen, específicamente sobre Ciudad Mosdeep. Los fragmentos de Deoxys cayeron sobre los habitantes de Ciudad Mosdeep. Dado que se trataba de fragmentos tan pequeños de ADN de Deoxys, y que el propio Deoxys ya estaba extremadamente debilitado, al entrar en contacto con los humanos, sus sistemas inmunitarios naturales lo combatieron antes de que pudiera ocurrir algo grave. En cuanto a los Pokémon, dado que se trataba de una cepa tan débil, simplemente les contagió el virus Pokerus. No hubo consecuencias graves de inmediato. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que también afectaba a los humanos, ya que nadie presentaba síntomas. Por eso, a ese día se le empezó a llamar el incidente Delta, puesto que muchos Pokémon contrajeron este virus poco común que los hizo más fuertes. Sin embargo, había un grupo que no se tuvo en cuenta: los débiles y los ancianos, cuyos sistemas inmunitarios eran demasiado frágiles para combatir el ADN invasor. Al principio no se manifestaba, solo fiebres leves y quizás algunos efectos menores, pero nada grave. Nadie pensó que fuera algo inusual. Pero casi un año después, el nuevo virus comenzó a afectarlos con mayor severidad. Con el tiempo para recuperar fuerzas, el ADN provocó que los enfermos y ancianos desarrollaran lo que solo podían describir como ADN contaminado. Poco después, estas personas cayeron en coma y nadie pudo combatirlo realmente. El virus las dejó demasiado débiles para funcionar, o murieron porque sus cuerpos ya no podían combatir otras enfermedades. De hecho, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con los padres de Tate y Liza, y por qué no se involucraron cuando Liza desapareció? Ellos también murieron a causa de este virus, o más bien, murieron por otras enfermedades que sus cuerpos habían perdido la capacidad de resistir. El ADN contaminado no es dañino por naturaleza, y por eso nadie pudo encontrar una cura. No pudieron identificar sus síntomas a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde, y ni siquiera era contagioso. Hoy solo queda un paciente infectado. Se llama Malde y se mantiene con vida gracias a su hija, Harmony, que trabaja como médica. Ella lo trasladó al centro médico de la Rose, donde también se convirtió en directora, y que cuenta con opciones de tratamiento más avanzadas. Aún así, no ha despertado. Permanece en coma. Y ese es el objetivo de Colres, la razón por la que corría por la ciudad. Normalmente, no podría acceder a Malde. Está encerrado en una habitación sellada, y Harmony es la única que tiene la llave, y no se la daría así como así. ¿Y si la obligara a obedecer? Entonces podría comenzar su experimento. Y no es que esté haciendo algo malo. Según los cálculos de Colres, existe una alta probabilidad de que esto salve a Malde y le otorgue una especie de inmortalidad. Solo pensar en los resultados hacía que a Colres se le hiciera agua a la boca. Miró su reloj, tamborileando con el pie con impaciencia. 10 minutos. Eso era todo el tiempo que tenía que esperar. Ahora, era el momento de actuar. Mientras tanto, Konatshash encontró a Nora cerca del domo de batalla, sentada sola al borde de una de las cintas transportadoras, con la capucha puesta y los brazos alrededor de las rodillas. Incluso con todo el ruido futurista de la Rose a su alrededor, el zumbido de las cintas transportadoras, el parloteo de los anuncios holográficos, el sonido lejano de la maquinaria, ella seguía pareciendo aislada de todo lo demás. Ash redujo la velocidad hasta detenerse frente a ella, mirándola con las manos en las caderas. Nora levantó la vista cuando vio sus zapatos, y en el momento en que se dio cuenta de que era él, sus hombros se relajaron un poco. «Llegaste muy rápido», murmuró ella. Ash se encogió de hombros. «Parecías estresado».
Estoy estresado. Sí, me di cuenta. Eso le provocó un pequeño resoplido. Ash se sentó a su lado en el borde de la barandilla del paseo, mientras Pikachu y Bee saltaban a su lado. Nora bajó la mirada hacia sus manos. ¿Te ha respondido Damián otra vez? Todavía no lo he llamado. Creí que habías dicho que estaba contigo. Bueno, cuando dije que estaba conmigo, quise decir más bien que sabía dónde estaba, pero que no habíamos hablado, admitió Nora. Ah, favores, suspiró Ash, las cosas nunca pueden ser sencillas, ¿eh? Supongo que no, y murmuró Nora. Ash suspiró una vez más y miró al cielo, apoyándose en la barandilla. ¿De verdad crees que esa profecía es cierta? Preguntó finalmente. Nora vaciló, no lo sé, admitió en voz baja, sé que dijiste que no confiara en ello, pero, ¿y si lo es? ¿Y si alguno de nosotros traiciona a todos algún día? Nora, la gente que va a traicionar a todo el mundo normalmente no se pasa tanto tiempo entrando en pánico pensando si son o no secretamente malvados. Eso no es reconfortante. Debería ser así. En realidad no lo es. Ash resopló suavemente. Tras un momento, Nora lo miró y dijo, ¿de verdad confías tanto en Damián? Sí. ¿Y yo? Ash la miró fijamente y le dijo, Nora, literalmente me llamaste llorando porque te sentías mal después de acusarlo. Nora parpadeó y bajó la mirada. Vale, cuando lo dices en voz alta, suena un poco tonto. Porque es una tontería. Nora le dio una patada suave en la pierna y dijo, eres pésimo dando apoyo emocional. Y sin embargo me llamaste. Y justo. Nora suspiró y se bajó la capucha. Se frotó la nuca con incomodidad antes de desviar la mirada. Está cerca del distrito de los entrenadores. Ash arqueó una ceja, ¿simplemente lo dejaste allí? Necesitaba un minuto. Se defendió Nora de inmediato, y él también. Ajá. Lo digo en serio. Ash se puso de pie con una sonrisa antes de ofrecerle la mano. Vamos. Ya es hora de que todos hablemos de verdad en lugar de andarnos con rodeos. Nora se quedó mirando su mano por un segundo antes de tomarla con un suspiro. Esto va a ser horrible. Probablemente, dijo Ash mientras la ayudaba a ponerse de pie. Eres increíblemente malo haciendo que la gente se sienta mejor. Y aún así sigo siendo el favorito de todos. Así que Ash prácticamente arrastró a Nora tras él, y ella apenas podía seguirle el ritmo. Finalmente, llegaron al distrito de entrenadores, y Ash vio a Damián apoyado en la barandilla cerca de una de las enormes plataformas de los ascensores de la ciudad, con vistas a los distritos inferiores. Los notó casi de inmediato. Y en el instante en que sus ojos se posaron en Nora, su expresión se ensombreció y bajó la mirada. Hola, dijo Nora con torpeza. Damián volvió a apartar la mirada. Oye. Ash pasó justo entre ellos antes de que el incómodo silencio pudiera matar a alguien. Vale, esto se está volviendo molesto. Damián parpadeó. ¿Qué? Ustedes dos. Ash señaló entre ellos, ¿podemos hablar como personas normales durante 5 minutos, por favor? Nora se cruzó de brazos y dijo, ya dije que lo sentía. Y yo dije que lo entendía, respondió Damián. Pero sigues enfadado. No estoy enfadado, solo molesto, admitió Damián mientras miraba a Nora, porque pensaste que realmente traicionaría a todos. Nora volvió a parecer culpable de inmediato. Sí, se rascó el brazo. No quería, dijo Nora rápidamente, tenía miedo. Lo sé, dijo Damián. Pero Nora siguió hablando, esta vez más rápido. Y la profecía ya me estaba volviendo loca, y luego todos empezaron a comportarse de forma extraña, y griega. Lo sé, repitió Damián. Nora lo miró fijamente por un momento antes de murmurar finalmente. Realmente soy pésima en esto. Todos lo son, dijo Ash de inmediato. Nora le dio otra patada. Mira, no voy a sentarme aquí a decirte que hagas las paces para que podamos seguir adelante, vivir nuestras vidas y comer helado, dijo Ash, pero lo que digo es que nadie es perfecto. Y tal vez no podamos descifrar todo lo que va a pasar, con la profecía, los estúpidos villanos, todo eso. Pero hay algo que sí podemos hacer. Confiar el uno en el otro. Así que, ¿están dispuestos a intentarlo conmigo? Porque yo confío en ustedes dos. Y me gustaría que creyeran en mí, el que cree en ustedes. Miró a ambos y dijo, ¿qué decís? ¿Podemos intentar hablarlo? Damián y Nora miraron a Ash por un instante. Luego, lentamente, se miraron entre sí. Sus expresiones eran complejas. Justo cuando estaban a punto de darle una respuesta a Ash, todo se detuvo.
Las cintas transportadoras que se movían bajo ellos dieron una sacudida violenta antes de detenerse bruscamente. Los hologramas parpadearon y las luces de los edificios circundantes se encendieron una vez. Luego, de repente, todo se apagó. Se había ido toda la luz. Y con ello, los pequeños robots cuadrados en el cielo perdieron energía y comenzaron a caer, estrellándose contra el suelo. El pánico se apoderó de la gente mientras corrían a refugiarse, intentando no ser golpeados por las máquinas que caían. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerte alarma comenzó a sonar repentinamente por toda la ciudad. Advertencia. Advertencia. Se ha detectado un fallo de alimentación de emergencia. Ash maldijo entre dientes y miró a su alrededor. Vio el hospital, pero también divisó el laboratorio en la otra dirección. Ash mordió el labio inferior. Tenía la sensación de saber lo que estaba pasando. Si esto era similar al incidente de Deoxys, entonces algo andaba mal, lo que significaba que debía ir al laboratorio. Pero también estaba el asunto del hospital. Dado que Nora y Damián estaban allí, existía la posibilidad de que eso estuviera ocurriendo. Así que debía asegurarse de que Damián no se acercara a ese lugar para evitar que el incidente sucediera. Pero no ir no era suficiente. Ash chasqueó la lengua y miró a Nora y Damián. No sé qué está pasando, pero tenemos que averiguarlo. Yo iré al hospital, ustedes corran al centro de investigación. Espera, pero, Nora empezó a decir algo, pero Ash la interrumpió. No tenemos tiempo para discutir sobre eso. Simplemente vete, dijo Ash. Nora estaba a punto de protestar de nuevo, pero Damián asintió. Está bien, podemos intentarlo. Ash asintió. Bien. Gracias, y escúchame. De repente, puso las manos sobre los hombros de Damián, y el ambiente pareció enfriarse cuando Ash lo miró directamente a los ojos. No vayas al hospital, dijo con la voz más seria que jamás se le había oído. Entonces Ash se soltó, se dio la vuelta y comenzó a correr por el pueblo hacia el hospital tan rápido como pudo, seguido por Pikachu y Ver. Damián lo vio marcharse, aún en estado de shock. Nora también, pero respiró hondo y le puso una mano en el hombro a Damián. Vámonos. Damián asintió y comenzaron a moverse. Mientras tanto, Ash siguió corriendo. Al hacerlo, agarró su teléfono y llamó primero al número de Brock, pero sonó 3 veces y nadie contestó. Maldita sea. Colgó y llamó a Mai. Ella contestó al segundo timbrazo. Ash. ¿Dónde estás? Se escuchó la voz de Mai. Estoy corriendo por la ciudad, no es importante. ¿Cómo están? ¿Y dónde está Brock? Preguntó Ash mientras saltaba por encima de una barandilla y corría por las calles. Brock está ayudando a algunas personas a ponerse a salvo. Algunas personas se quedaron fuera de los edificios, explicó Mai. Bien. Manténganse a salvo allí también. Estoy tratando de averiguar qué está pasando, dijo Ash. Luego hizo una pausa, pensativo, antes de recordar algo. Lleven a la gente a las zonas con menos tecnología, al menos cerca de los muelles, hasta que se restablezca la electricidad. Estar en una zona como esta cuando se corta la luz es realmente muy peligroso. ¿No sabes qué dependía de esa energía para mantenerse en pie? Quizás un edificio no se derrumbe, pero los robots que sigan cayendo podrían golpear algo más y dañarlo. Entonces, cuando regrese la luz, eso se convierte en un peligro enorme. Y lo peor es que, si te preguntas por qué Ash no ha lanzado una Pokéball, es porque, sin energía, el sistema de bloqueo electromagnético de las Pokéballs no se puede abrir. Así que solo cuenta con Pikachu y Ver. Y para quienes no tenían ya a sus Pokémon fuera, pues mala suerte. Bueno, puedo intentarlo, pero tú. ¿Dónde estás? Mai intentó preguntar de nuevo. Lo único que necesitas saber es que estoy a salvo y voy a intentar solucionar esto. Así que pon a todos a salvo, dijo Ash, colgando el teléfono antes de que Mai pudiera objetar. Siguió avanzando y vio el hospital, pero de repente ocurrió algo extraño. Volvió la luz. Claro, los robots que habían caído del cielo ahora echaban chispas, estaban dañados y representaban un peligro que habría que limpiar antes de que la gente pudiera volver a caminar con seguridad por las carreteras, pero la luz había regresado. Eso solo hizo que Ash se sintiera peor. No aminoró la marcha. Siguió corriendo hacia el hospital, que ya estaba muy cerca. Unos minutos antes, en los segundos previos al apagón en el laboratorio, un ayudante le gritó al profesor Lund. La máquina está lista, señor, lista para comenzar con su pedido. El profesor Lund asintió y miró a Deoxys. Hazlo.
El asistente pulsó el botón y la máquina volvió a echar chispas. Acto seguido, disparó un láser hacia el núcleo de Deoxys, iluminando toda la habitación. Por un instante, no sucedió nada. Luego, el núcleo comenzó a absorber la energía. Todos lo observaban atentamente, con expresión de expectación, hasta que Lund levantó la mano, indicándoles que detuvieran el láser. Pero cuando el asistente pulsó el botón para detenerlo, no pasó nada. El láser siguió funcionando. Lo pulsó una y otra vez, 3 o 4 veces más, pero nada cambió. «Señor, no funciona», gritó el asistente. Los ojos de Lund se abrieron de par en par mientras corría hacia la terminal y lo intentaba él mismo, pero tal como había dicho el asistente, no pasó nada. El láser siguió disparando. De repente, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Uno de los asistentes miró hacia afuera para ver si ocurría lo mismo allí, y para sorpresa de todos, la ciudad entera estaba a oscuras. Era como si toda la energía de la ciudad se estuviera redirigiendo al laboratorio, para luego ser disparada hacia el núcleo y absorbida. «Encuentren la manera de apagar esto», gritó Lund, y todos se apresuraron a buscar la forma de apagar la máquina. Mientras tanto, Lund miraba hacia afuera presa del pánico. Esto era grave. Si no había electricidad en ningún otro lugar, la gente corría peligro. «¿Podemos llamar a alguien?», preguntó Lund. Pero Yuko ya lo estaba intentando, sin éxito. «No, en toda la ciudad tampoco hay señal», dijo Yuko, visiblemente conmocionada. Lund apretó los puños, se sentó en la terminal principal y comenzó a teclear. «Vamos, tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde». En cuanto a lo que les impedía apagar el láser, recordemos el virus que Colres había introducido en el sistema y que le otorgaba el control absoluto. Los había bloqueado, haciendo imposible detener la máquina. Debido a esto, la energía de la ciudad se estaba redirigiendo por completo al laboratorio. Colres sonrió mientras recorría el hospital. A su alrededor, los médicos estaban en pánico, intentando trasladar a los pacientes y mantenerlos con vida. Sin electricidad, muchos corrían grave peligro, dependiendo de equipos avanzados que habían fallado repentinamente. Como todos estaban demasiado ocupados, pudo entrar sin problemas. Su gabardina le ocultaba el rostro mientras recorría los pasillos del hospital, observando su entorno. Había estudiado la distribución de antemano, así que la falta de iluminación no lo detuvo. Poco después, llegó al lugar que buscaba, la sala donde se encontraba el generador principal del hospital. Dentro, ya había alguien. Armonía. Se quedó de pie junto al panel de control, accionando frenéticamente el interruptor del generador hacia arriba y hacia abajo. «Vamos, vamos, ¿por qué no trabajas?», dijo Harmony, con la voz teñida de pánico. «Oh, eso no va a funcionar», dijo Colres con calma, usando un cambiador de voz para disfrazarse, sin embargo, puedo volver a encender la electricidad. Harmony se giró inmediatamente y vio a un hombre de pie entre las sombras. «¿Quién eres? ¿Hiciste esto?», preguntó con insistencia. «Sí», dijo Colres a través de su modulador de voz, «lo hice. Pero puedo volver a conectar la luz. Lo único que quiero es llegar a un acuerdo contigo». «Usted dirige el hospital, ¿verdad? Entonces tiene acceso a todas las habitaciones restringidas», continuó Colres, «lo único que quiero es acceso a una. Quiero a Malde». Los ojos de Harmony se abrieron de par en par, pero rápidamente los endureció. «Esa es la habitación de mi padre. Ni hablar de que te deje acercarte a él». «Oh, lo sé. Pero en realidad, me preocupo por el bienestar de tu padre. También sé que está enfermo. Ha estado en coma durante bastante tiempo, ¿verdad?». «Sé lo que le pasa», dijo Colres, y eso hizo que Harmony se quedara en silencio. Entonces continuó. «¿Por qué no nos ayudamos mutuamente y así conseguimos lo que queremos?». Levantó un control y dijo: «Puedo restablecer la energía, pero solo si usted está de acuerdo. Elija rápido. Si no lo hace, los pacientes comenzarán a morir». Eso no era una amenaza. Harmony sabía que, sin electricidad, los pacientes en estado crítico morirían. Harmony maldijo entre dientes, pero cedió. «Bien. Como quieras. Date prisa, hay vidas en peligro». Colres sonrió, sabiendo que todo iba según lo previsto. Pulsó el botón y, de vuelta en el laboratorio, el láser finalmente se detuvo, pero ya era demasiado tarde. «Ah, y si intentas traicionarme, puedo cortarte la luz en cualquier momento. Y la próxima vez, no seré tan misericordioso», añadió Colres antes de seguir adelante.
Ahora vamos, a la habitación de tu padre. Recuerda nuestro trato. Harmonie apretó los puños, pero lo siguió, guiándolo hasta el último piso. Se detuvo en una de las habitaciones restringidas e introdujo su código para abrirla. De camino, intentó mirarlo, pero él mantenía el rostro cubierto. Al entrar, vieron a Malde tendido en la cama, respirando lentamente. Colres lo miró y asintió, confirmando sus sospechas. Luego se dirigió a un escritorio cercano y comenzó a abrirlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes alguna cura mágica? Preguntó Harmonie con tono exagerado. Es sencillo. Solo tenemos que inyectárselo. Colres abrió el estuche. Dentro había varias agujas. Las recorrió con el dedo hasta encontrar la que buscaba y la extrajo. La jeringa contenía una sustancia espesa de color púrpura, casi como jarabe. Estás loco. No me importa lo desesperado que esté, no voy a dejar que le inyectes una sustancia química extraña en el torrente sanguíneo. Harmonie se interpuso inmediatamente frente a la cama de Malde. Eres un psicópata. No te dejaré tocarlo, ni a ningún otro paciente aquí, dijo, mientras su mano se movía lentamente hacia su cinturón de Pokéball. Pero era una amenaza vacía, y Colres lo sabía. El sistema de cierre no había tenido tiempo suficiente para reiniciarse. De acuerdo, entonces. Hazlo tú. Colres extendió la jeringa. Dio un paso al frente y la colocó en las manos muy confundidas de Harmonie. Analízalo. Haz lo que sea necesario para convencerte de que es seguro. Harmonie se quedó boquiabierta, pero rápidamente la cerró e infló el pecho, intentando parecer indiferente. De acuerdo. Quizás lo haga. Se dirigió al mostrador y, como se trataba de una habitación privada, ya había equipo médico dentro. Tomó una pequeña muestra del líquido del frasco y la analizó. Entonces casi se le cae cuando vio los resultados. Un momento, esto es solo Pokerus. Lo miró fijamente. Esto no es peligroso. Lo sabemos desde hace años. Pero también estaba confundida. No era la primera vez que alguien intentaba inyectar Pokerus a un humano, y en todas las ocasiones, el cuerpo humano simplemente lo rechazaba. No tenía ningún efecto en los humanos. Exactamente. Sin embargo, tu padre contrajo esa extraña enfermedad hace años. Su ADN es diferente, lo que significa que no reacciona igual que nosotros a otros virus, pero eso ya lo sabes, explicó Colres. La cepa de Pokerus que tienes en la mano aumenta específicamente los PS de un Pokémon. Aunque no afecta a los humanos, podría afectar a tu padre y curarlo. Incluso podría alargar su vida. Con algunos ajustes, podríamos incluso alcanzar la inmortalidad en esta vida. Harmonie estaba atónita. Todavía no confiaba en él. ¿Cómo sé que no mientes? No, dijo Colres con sencillez. Usted quiere que su padre se cure, y yo quiero avanzar en mi investigación. Puede tratar esto simplemente como una transacción comercial. Harmonie bajó la mirada. Lógicamente, debería romper el frasco ahora mismo y mandarlo al infierno, pero habían pasado años y estaba desesperada. Está bien, estoy dispuesta a intentarlo. Pero te juro que si me traicionas, te juro que, ni siquiera pudo terminar la frase. Me alegra oírlo. Ahora, si me lo permites, Colres hizo un gesto hacia Malde. Harmonie se acercó a la cama. Acabemos con esto de una vez. Se inclinó sobre Malde y respiró hondo. Aguanta, papá. Le inyectó el contenido del vial, presionando el émbolo hacia abajo y dejando que la sustancia entrara en su torrente sanguíneo. Al retirar la aguja, dio un paso atrás. Por un momento, no pasó nada. Harmonie bajó la mirada, no creo que, pero entonces Malde se movió. Lentamente, se incorporó en la cama, aunque con los ojos cerrados. Un gran alivio la invadió y rápidamente se movió para abrazarlo, pero Colres le puso una mano en el hombro, deteniéndola. Espera un momento. Harmonie estaba a punto de gritarle, pero entonces los ojos de Malde se abrieron de golpe. Uno era rojo y el otro morado. Se dobló por la mitad, emitiendo ruidos extraños y antinaturales. Entonces, ante sus propios ojos, su brazo izquierdo comenzó a mutar, estirándose hacia afuera antes de partirse como si hubiera perdido los huesos, formando dos tentáculos retorciéndose. Su pierna derecha se torció y se transformó en otra cosa. No había pie, solo una pierna entera y ennegrecida. Y cuando levantó la cabeza, la mitad de su rostro estaba cubierta por una masa roja y azul. Colres comentó que se parecía mucho a Deoxys. Harmonie, sin embargo, retrocedió horrorizada. Oh, por Arceus, ¿qué coño?
Su grito hizo que Malde girara la cabeza bruscamente hacia ella, entrecerrando los ojos. Harmony retrocedió instintivamente, con el miedo apoderándose de su pecho. Malde se tensó, a punto de atacar, pero de repente se quedó paralizado. Inclinó la cabeza hacia arriba, como si presintiera algo en lo alto. Luego se giró. Con un violento golpe de su brazo mutado, impactó contra la pared. El impacto la hizo añicos, lanzando trozos de escombros que cayeron a la calle. Afortunadamente, la mayoría de la gente ya se había refugiado. De lo contrario, alguien habría muerto. Entonces Malde salió por el agujero. Estaban en lo alto del hospital, a varios pisos de altura, así que una caída como esa debería haberlo matado. Pero en el instante en que dio un paso al vacío, comenzó a flotar, y luego voló, elevándose hacia el cielo en dirección al laboratorio. Harmony se quedó allí, completamente estupefacta, y enseguida se volvió hacia Colres. ¿Qué has hecho? Todo esto es culpa tuya. Colres, sin embargo, parecía completamente imperturbable. Las cosas no salieron como esperábamos. Aún así, logré mi gran avance. Si ahora es realmente inmortal, estoy seguro de que encontraremos la manera de usarlo sin la transformación. Harmony parecía querer golpearlo. Experimentaste con un paciente en coma y lo convertiste en un monstruo. Yo propuse un tratamiento. Usted mismo se lo administró. Harmony se congeló. Colres ladeó ligeramente la cabeza. Y, notablemente, su padre despertó tras años de inactividad. Eso, por sí solo, es extraordinario. Ese tipo ya no es mi padre. Aún no lo sabemos, respondió Colres con calma. Además, si tu padre es inmortal ahora, tendrás tiempo de sobra para encontrarlo tú mismo. Entonces, simplemente comenzó a caminar hacia la puerta. Harmony lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas? Colres se detuvo cerca del muro destruido, mientras el viento exterior le agitaba el abrigo. Bueno, sí. Conseguí lo que quería, así que no tengo motivos para quedarme. Tú causaste esto. Y ahora tengo datos. Colres se tocó el lateral de las gafas, lo que significa que esta salida fue productiva. El ojo de Harmony se contrajo violentamente. Él asintió levemente y con cortesía. Gracias por su cooperación, director Harmony. Harmony se quedó allí, completamente muda, durante unos 3 segundos. Luego gritó. Eres un psicópata. Agarró un portapapeles y se lo arrojó. Colres se apartó con calma sin siquiera darse la vuelta, y el portapapeles salió volando a través de la pared rota. Luego pulsó un botón en uno de sus dispositivos y sacó una Pokéball. Me retiro ahora. Debo observar más datos. Lanzó la Pokéball y apareció un Behem. Colres se subió a su cabeza, y este lo elevó por los aires, llevándolo a través del agujero en la pared hacia el cielo. ¿Y la razón por la que él podía usarlo mientras que nadie más podía? Tenía su propio sistema personal. Se había preparado para esto. Sería un tonto si no pudiera manejarlo. Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio, cuando el láser finalmente se detuvo, todos los científicos y ayudantes pensaron que lo habían logrado, que habían conseguido apagarlo. Todos empezaron a relajarse. Sin embargo, no se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Deoxys ya había reunido suficiente energía y ahora estaba de nuevo con todo su poder. Tras tanto tiempo, Deoxys abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor en las instalaciones en las que se encontraba. Estaba sujeta a una mesa con correas metálicas, rodeada de científicos, pero en su mente solo había un pensamiento. Tenía que encontrar al segundo Deoxys. Con un mínimo esfuerzo, las ataduras se rompieron como ramitas. Deoxys comenzó a flotar, y fue entonces cuando todos se dieron cuenta. Deoxys era libre. Los observó a todos, entrecerrando los ojos. De repente, la cúpula de cristal que rodeaba el centro de investigación se hizo añicos desde el exterior con una violenta explosión. Deoxys salió disparado hacia el cielo abierto y se quedó suspendido en el aire, escaneando la zona. Observó la ciudad desde arriba, pero no pudo encontrar la señal electromagnética específica que estaba buscando. Entonces giró la cabeza bruscamente hacia el mar, donde percibió que algo se acercaba. Múltiples señales electromagnéticas. Quizás una de ellas era lo que buscaba. Su siguiente objetivo estaba claro. Iba tras la embarcación que se aproximaba. Y en ese barco, de pie justo en la proa, mirando hacia el agua, estaba Green. Su cabello castaño ondeaba libremente al viento y lucía su habitual sonrisa pícara. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder.
Capítulo 556. La captura de Sirth. El show de Abby y así, los cielos han respondido a mi petición de una nueva copresentadora. Declaró Abby dramáticamente, de pie sobre una mesa. Alakazam se pellizcó el puente de la nariz. No me gusta a dónde va esto. Himno ni siquiera levantó la vista. Nunca me gusta cómo va esto. Se oyó un estrépito metálico cuando algo entró flotando por la puerta. Un metán brillante. Se quedó suspendido en el aire. Completamente inmóvil. Hola. Soy Metán. He sido seleccionado para la producción de contenido. Alakazam se giró lentamente. No, ahora no estamos trabajando en IA. Hermanos menores. Abby extendió los brazos. Contemplen. El nuevo estratega de la secta, el hermano menor Metán. Corrección. No soy tu hermano. No tengo género. Metán giró ligeramente. He analizado la dinámica actual del grupo. Conclusión. Este entorno es subóptimo. ¿Puedes repetirlo?, murmuró Alakazam. Este entorno no es óptimo. Me arrepiento de todo. Desde la esquina, Siguk levantó una mano. Siguk tiene una pregunta. Alakazam lo miró y dijo: ¿Ya puedes hablar con normalidad? Pensé que aún tenías daño cerebral por cuando Abby te atropelló con esa furgoneta. Siguk no lo recuerda, dijo Siguk, rascándose la cabeza, pero Siguk cree que esto es una secta. No es una secta, exclamó Abby al instante. Es una secta de cultivo. Lo mismo, dijo Himno. Blasfemia. Estás cortejando a la muerte, hermano menor. Dijo Abby dramáticamente, pero nadie la tomó en serio. Metán se acercó flotando a Siguk. Asunto de escaneo. Siguk. Resultado. Pérdida de memoria detectada. Nivel de inteligencia. Sin cambios. Abby aplaudió con fuerza. Basta. Es hora de empezar la lección de hoy. Himno gimió. Aquí vamos. Tema de hoy. Ascenso a través de la rivalidad. Abby señaló dramáticamente a Metán. El hermano menor Metán demostrará el camino de la lógica fría e insensible. Metán hizo una pausa. Procesando solicitud. Error. Ascensión no encontrado en la base de datos. Tienes que sentirlo. Insistió Abby. El sentimiento es ineficiente. Me cae bien, dijo Alakazam en voz baja. Traidor. Abby lo señaló. Negativo, simplemente no participaré en juegos de ficción. Himno asintió inmediatamente. ¿Ves? Incluso el robot lo entiende. No soy un robot. Bastante cerca, dijo Alakazam. Abby agarró a Metán y lo acercó más. Escucha bien, hermano menor. Juntos llegaremos al cielo. Metán no reaccionó. He calculado la probabilidad de ese resultado. Resultado. 0,0003%. Y entonces, ¿estás diciendo que hay una posibilidad?, dijo Abby, completamente seria. Alakazam se volvió hacia Himno. ¿Y crees que Siguk podrá olvidar de nuevo? Himno asintió. Solo podemos esperar. Siguk volvió a levantar la mano. Siguk cree que tenía novia. Himno y Alakazam se quedaron paralizados y se miraron el uno al otro. Oh, Dios, nos va a matar. Himno puso sus manos sobre el hombro de Siguk. Siguk, tienes que recordarlo rápido por nuestro bien. Siguk está ahí, dijo Siguk lentamente, antes de llevarse las manos a la cabeza con dolor, confundido. Mientras tanto, Gardevoir finalmente entró desde la habitación contigua y tomó asiento. ¿No deberíamos hablar de cosas reales, como por ejemplo, que no está ocurriendo todo un incidente en la ciudad de la Rose? Hay cosas más importantes, dijo Himno rápidamente mirando hacia donde Abratuo estaba sentado en los controles. Terminemos el episodio, tenemos que recuperar los recuerdos de Siguk antes de que Clementine se entere y nos mate. Abby levantó la vista. Pero hermano mayor, ni siquiera hemos hablado del patrocinador de hoy. Cállate, estamos en este lío por tu culpa, la interrumpió Alakazam. Bien, este es el final del episodio. Ash corría por la calle y, al llegar finalmente a la entrada del hospital, estaba sin aliento, pero extendió la mano hacia la manija. De repente, escuchó una explosión. Alzó la vista y vio que, en el último piso, un trozo de pared caía directamente hacia él. Lo miró y simplemente dio 2 pasos a la izquierda, esquivándolo. No había necesidad de hacer nada innecesario. Pero a través del agujero, Ash vio una figura roja salir volando del hospital. Ash maldijo. Era demasiado tarde. Parecía que se trataba del incidente de insurgencia. Volvió a su cinturón y pulsó el botón de nuevo, intentando abrirlo, pero seguía sin funcionar. El sistema no se había reiniciado.
Pero mientras lo hacía, oyó una segunda explosión y levantó la vista en dirección al laboratorio. Vio humo negro ascender y, lo que era peor, vio también la primera figura roja dirigiéndose hacia allí. Ash maldijo, sintiendo un nudo en el estómago. Por supuesto, vida, ¿por qué me odias? Dio media vuelta y volvió a correr. Al menos esta vez podía correr sobre las plataformas móviles para ir un poco más rápido, pero aún le llevaría un tiempo, porque incluso con la mejora de aura, Ash no tenía supervelocidad. En momentos como este, deseaba tener poderes psíquicos. Al darse la vuelta y trepar por un poste para saltar sobre un saliente, pudo ver la primera figura, y también una segunda volando por los aires. Como esta última no se movía, Ash supo que era Deoxys. ¿Estás bromeando? Los dos. Pikachu dejó escapar un grito agudo y alarmado desde su hombro. Sí, yo también lo veo, dijo Ash rápidamente, sin disminuir la velocidad, esto acaba de ir de mal en peor. Entonces Ash preparó sus piernas y salió disparado, corriendo tan rápido como pudo. Mientras corría, sacó su teléfono e intentó llamar a algunas personas. Mientras tanto Damián y Nora corrían hacia el laboratorio hasta llegar a la cúpula de cristal, pero en ese instante sintieron una explosión y el cristal que la rodeaba se hizo añicos al caer al suelo. Una columna de humo negro se elevó desde abajo, y entonces vieron a la criatura roja volar alto en el cielo y quedarse allí. No parecía que fuera a atacar a nadie. Simplemente parecía estar mirando a su alrededor, aunque no supieran qué era. Pero cuando Damián y Nora levantaron la vista, desde uno de los edificios donde la gente se escondía, un chico con el pelo azul, un Plusle y un Minun pasaron corriendo junto a ellos gritando. «Papá. Todos. Todavía están ahí abajo», gritó Tori mientras corría junto a ellos y comenzaba a apartar los escombros. Damián y Nora salieron rápidamente de su estupor y decidieron ayudar. Intentaron llamar a sus Pokémon, pero el bloqueo electromagnético aún no se había reiniciado, así que tuvieron que empezar a remover los escombros ellos mismos. Finalmente, la gente a su alrededor también empezó a salir a ayudar, aunque seguían mirando con cautela hacia donde flotaba el Deoxys. Pero justo cuando empezaban a sacar a los primeros investigadores de entre los escombros, Malde se acercó lo suficiente como para que finalmente pudieran verse. Deoxys lo miró, y él miró a Deoxys, pero Malde no dejó de volar. De hecho, se acercó cada vez más, y en el último momento alzó el brazo y lanzó un desarme hacia abajo. Pero Deoxys estaba preparado. Se transformó en su forma defensiva y levantó un brazo para bloquearlo. El impacto dispersó las nubes a su alrededor mientras los dos se miraban en silencio. Verás, como técnicamente estaban hechos del mismo ADN, Deoxys era el original y Malde había mutado con ese mismo ADN, ambos creían ser Deoxys 1. Y en ese momento, lo que Deoxys 1 más deseaba era encontrar a su amigo, Deoxys 2. Dado que ambos creían ser el verdadero, eso significaba que ambos pensaban que el otro era falso. Por lo tanto, se odiaban. Y ambos querían destrozar al otro para deshacerse del falso. El brazo de Malde se lanzó hacia adelante de nuevo, los tentáculos gemelos surcando el aire como látigos. Deoxys giró, su cuerpo se transformó en forma velocidad y esquivó con facilidad. Deoxys contraatacó al instante. Su brazo se afiló hasta convertirse en una especie de lanza y se lanzó hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Malde, donde suponía que estaba su núcleo, pero Malde se movió en el último segundo, ya que él también creía que allí debía estar el suyo. Mientras luchaban en el aire, debajo de ellos Damián se quedó paralizado durante medio segundo. Eso no es normal. No es broma. Espetó Nora, protegiéndose los ojos mientras otra ráfaga de fuerza se propagaba hacia abajo. Al menos no nos molestan. Dijo sí, una de las personas que había venido a ayudar. Mantengámoslo así y actuemos con rapidez, respondió otra persona, Rafe, mientras ayudaba a guiar a uno de los investigadores para salir de entre los escombros. Sí, de acuerdo, asintió Nora rápidamente mientras miraba hacia el hospital con expresión contradictoria, pero negó con la cabeza y siguió trabajando, intentando ayudar a la gente a salir. Volvió a pulsar el botón, pero no pasó nada, así que tuvieron que arreglárselas solos. Mientras tanto Yo bajó del barco en el que había viajado desde Sinnoh. Era una mujer alta con el pelo largo y negro que le cubría un ojo. Ni siquiera se molestó en disimular, ya que no pensaba quedarse no en más tiempo del necesario. Miró hacia Owen y suspiró, murmurando para sí misma que había demasiada agua. Luego volvió la vista atrás, donde 10 gruñidos la seguían. ¿Necesitaba tantos? No.
Pero ella se los llevó de todos modos, ya que no quería cargar el contenedor ella misma, ¿y quién iba a detenerla? Desde luego, no Kirus. Él estaba ocupado con una extraña subtrama bélica. Sinceramente, no le había prestado mucha atención cuando él se lo explicó. Le daba completamente igual. La única razón por la que había accedido a venir hasta Oen era porque todo ese rollo no le incumbía y, además, tenía la oportunidad de fastidiar a Sir. Un beneficio mutuo para ella. Cuando los soldados rasos terminaron de marchar, una última persona, vestida con el uniforme reglamentario y luciendo el típico corte de pelo azul, salió corriendo tras ellos. Pero a diferencia de los demás, él también era un comandante. Ella no recordaba su nombre. En realidad, cuando la mayoría de los reclutas se unían, les lavaban el cerebro hasta que olvidaban sus nombres anteriores y Kirus les asignaba números hasta que subían de rango y se ganaban un nombre. ¿Es algo parecido a una secta? ¿Sí, esperabas otra cosa? En fin, este se hacía llamar B2, y su rasgo de personalidad principal era que tenía un trasero grande. No estoy bromeando, búsquenlo. En fin, a él y a yo les encomendaron esta misión. Ir a las coordenadas, recoger el Deoxys, marcharse y llevárselo a Kirus. Pero yo mentiría si dijera que no estaba pensando en traicionar a todos y quedárselo para ella. Yo ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando el B2 finalmente lo alcanzó, ligeramente sin aliento. Eres lento, dijo ella secamente. El B2 se enderezó inmediatamente, tratando de recuperar algo de dignidad. El segundo se aseguraba de que los soldados rasos se mantuvieran en formación. Yo echó un vistazo por encima del hombro durante medio segundo, sin inmutarse. Son simples gruñidores. Si se pierden, es solo selección natural. Los 10 gruñidos que venían detrás se tensaron. Sí, comandante, murmuró uno de ellos robóticamente. Yo puso los ojos en blanco y reanudó la marcha, sus botas resonando contra el muelle. ¿Coordenadas? B2 sacó rápidamente un dispositivo, lo golpeó varias veces y dijo: bien, entonces solo tenemos que ir a una base abandonada frente a la costa. Yo se detuvo y arqueó una ceja. ¿Qué? Sir dijo que lo había guardado en un almacén en el bosque para nosotros. Eso es lo que decía antes. Nos envió un mensaje diciendo que lo había movido para que nos resultara más fácil, dijo B2, mostrándole la tableta. Yo lo miró y vio que, efectivamente, ella había enviado ese mensaje. Pero por alguna razón, no podía evitar sentir que algo andaba mal. Yo se quedó mirando la pantalla unos segundos más de lo necesario. ¿Más fácil? Murmuró con voz inexpresiva. B2 asintió rápidamente. Sí, eso es lo que dice. Lo trasladó mar adentro para evitar interferencias. Yo no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, le quitó el dispositivo y leyó el mensaje ella misma. La misma frase. El mismo tono. Pero parecía demasiado conveniente. Su ojo visible se entrecerró ligeramente. Sir no le facilita las cosas a nadie, dijo yo finalmente. Los gruñidos que venían detrás de ellos se removieron incómodos. B2 parpadeó. Bueno, tal vez la situación haya cambiado. Yo le devolvió el dispositivo dándole un ligero golpecito en el pecho. O tal vez esté mintiendo. Yo se dio la vuelta y reanudó la marcha sin decir palabra, dirigiéndose hacia la salida de los muelles. Los soldados rasos se apresuraron a seguirlo, con sus botas golpeando el suelo a un ritmo irregular. Tras unos segundos, el B2 se apresuró a alcanzarlo de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo esbozó una leve sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Vamos a las coordenadas. B2 dudó, incluso si es una trampa. Yo finalmente lo miró de nuevo, con una expresión casi aburrida. Sobre todo si es una trampa. Yo envió un mensaje de auxilio urgente al cuartel general, pero nadie lo recibió porque todos estaban ocupados. Listo, dijo encogiéndose de hombros, envié una señal de socorro. Si nos pasa algo, la base sabrá que Sir nos traicionó, y si no, simplemente diré que fue una falsa alarma. Lo que no sabían, sin embargo, era que eso era precisamente lo que D quería que hicieran. Había descubierto cuánto se detestaban Sir y yo, así que lo aprovechó. Se arriesgó. Y la apuesta le salió bien. Así que el escuadrón galáctico cambió de rumbo y se dirigió a las nuevas coordenadas, casi en otra ciudad, donde encontraron un almacén de aspecto antiguo. Yo abrió el camino, y con eso quería decir que le dio una patada en el trasero a B2, obligándolo a ir primero.
B2 entró tambaleándose por la puerta, frotándose el trasero, y la miró con amargura. Ay, ¿por qué hiciste eso? Johnny pestañeó. Si hay una trampa, prefiero que te alcance a ti primero. Eso no es una razón. En el instante en que su pie cruzó completamente el umbral, se oyó un clic. B2 se quedó paralizado. ¿Alguien más oyó eso? Preguntó lentamente. Bio entrecerró los ojos. Sí, dijo secamente, lo hice. Durante medio segundo, todo quedó en silencio. Entonces las luces se encendieron de repente. Bienvenidos, exclamó una voz con un tono demasiado alegre. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las puertas tras ellos se cerraron de golpe con un fuerte estruendo, dejando a los soldados encerrados dentro. Desde las sombras de arriba, las figuras descendieron una tras otra. Jai aterrizó primero, crujiéndose los nudillos con una sonrisa, justo a tiempo. Elena descendió lentamente sobre Stephen y dijo: se lo tomaron con calma. Domino saludó con entusiasmo desde lo alto de una pila de cajas. Hola. Perdonen la entrada tan dramática, la habíamos practicado. Oakley bajó las escaleras como una persona normal, con aspecto agotado. Fue idea de Annie, dijo, señalando detrás de ella, donde Annie había dado una voltereta antes de caer de pie. No tienes gracia, hermana. Y yo te di la mejor parte, dijo Annie, sacándole la lengua a Oakley. En cuanto a dónde estaba Enid, bueno, salió de un lado y se giró, pateando a la persona más cercana, que resultó ser B2. Lo pateó con fuerza, enviándolo volando hacia un lado para poder ocuparse de él personalmente. Esa era la señal que todos esperaban, y rápidamente comenzaron a lanzar sus Pokéballs, incluidos los reclutas del equipo galáctico. Todos lanzaron sus Pokéballs excepto en la zona donde Enid y B2 estaban luchando. Esta vez, Jai incluso lanzó a sus 5 Pokémon en lugar de solo 3 a la vez. ¿Sabes cuáles son sus 5 Pokémon? Si hubieras prestado atención, lo sabrías. Eran 5 Meowth llamados Rudy, Tudi, Moody, Rude y Todd. ¿Te habías fijado alguna vez en que siempre eran 5? Si hubieras prestado atención, lo habrías sabido. Pero bueno, eso no importaba ahora. Mientras las batallas estallaban a su alrededor, yo observaba sin lanzar aún una Pokéball. Entonces murmuró, apartándose un mechón de pelo de la cara, era una trampa. Pero entonces un lento aplauso resonó desde el otro extremo del almacén, seguido del sonido de tacones golpeando la piedra. De entre las sombras, se acercó una figura. Sayoko. Su único ojo visible brilló con un tenue tono púrpura mientras inclinaba la cabeza, formando una pequeña sonrisa. Bueno, dijo con suavidad, lo has entendido más rápido de lo que esperaba. La expresión de Iono cambió, pero su mano se dirigió a su cinturón de Pokéballs. Tú no eres Sir, dijo yo. No respondió Sayoko, pero soy yo quien te impedirá marcharte. Yo dejó escapar un suspiro silencioso por la nariz. Ya me lo imaginaba. Ambos lanzaron sus Pokéballs. Sayoko liberó a su Absol, mientras que yo liberó a Porygon, un Pokémon que el equipo galáctico había adquirido recientemente en Sinnoh y comprado al por mayor. Y en la esquina, el B2 seguía teniendo problemas. Alguien puede ayudarme, gritó mientras Enid lo mantenía inmovilizado con un pie firmemente apoyado en su espalda baja. Enid lo miró de reojo y le preguntó, ¿puede ser un personaje secundario discreto? Estoy siendo agredido. Te están sujetando. Por mi culo. De nuevo, el blanco más fácil. Mientras ocurría esa tontería, D estaba en el almacén de verdad. Había enviado las coordenadas falsas para que su escuadrón pudiera enfrentarse al equipo galáctico y capturarlos para interrogarlos. Cuando llegó al lugar real, la puerta estaba cerrada con llave, pero no fue nada que Muk no pudiera solucionar. Muk abrió la puerta de metal con facilidad, y después de que D entrara, el Pokémon volvió a meterse en la manga de D para esperar. D miró a su alrededor. No había gran cosa, solo tubos y trastos sueltos. Pero al fondo del almacén, vio lo que había venido a buscar. El segundo de Oxys. Sin embargo, este aún no había absorbido suficiente energía para reformarse, por lo que permaneció inconsciente. Bien. Eso facilitó las cosas. Mientras caminaba hacia el contenedor, D metió la mano en el bolsillo y sacó una Pokéball morada, una Master Ball. El proyecto avanzaba sin problemas. Hasta el momento, Kurt había logrado fabricarle otra Master Ball. Fabricarlo no fue un problema, solo llevó tiempo.
El principal problema fueron los recursos. Verás, con la Master Ball original que tiene y el conocimiento de Ash, ya sabía lo que había dentro de una. Esto fue algo confirmado en Pokémon Origins donde vimos los planos de una. Una Master Ball estaba hecha de una combinación de 13 elementos diferentes. 3 de ellos eran níquel, rodio y iridio. Otros 5 parecían ser cobre, lutecio, renio, dumnio y darmstatio. Los 5 restantes incluían 3 elementos del bloque P y 2 del bloque F, aunque su identidad exacta era incierta debido a que la tabla periódica del mundo Pokémon difería ligeramente de la del mundo real. De los elementos del bloque P, uno parecía ser boro o carbono, otro correspondía a germanio o arsénico, y el tercero parecía ser selenio o bromo. En cuanto a los elementos del bloque F, uno se asemejaba a disprosio, olmio, californio o einstenio, mientras que el otro parecía estar relacionado con tulio, iterbio, mendelevio o novelio. Y esa era solo la lista de ingredientes para fabricar una sola Master Ball. El hecho de que Kurt hubiera logrado conseguirle siquiera una era una locura. Así que ahora, entre la original que le había dado a Kurt para que la estudiara y esta recién hecha, tenía 2 Master Balls con las que trabajar. Y planeaba usar una de ellas aquí para Deoxys. Así que no perdió el tiempo. Abrió el contenedor donde estaba Deoxys y extendió la Master Ball, presionándola contra el Pokémon inmóvil. Deoxys entró sin oponer resistencia, y la Master Ball se cerró y bloqueó casi al instante. Podía curarlo después, pero por ahora, lo prioritario era asegurarlo. En el instante en que terminó, oyó que se abría la puerta del almacén, como si alguien hubiera introducido el código correcto. Pero De no se asustó. Simplemente sonrió. Sir corría hacia el almacén. Se las había arreglado para escapar de esa estúpida misión y de ese estúpido Car. Una vez que terminaron de eliminar a todos los entrenadores del mercado negro, Sir se excusó diciendo que iba a hablar con Matori, dejando a los demás a cargo de la limpieza. Car apenas le prestó atención, aún convencido de que él era quien mandaba. Orm, por su parte, simplemente asintió y la dejó marchar. Lo que Sir no sabía era que, justo en ese momento, Orm estaba agarrando a Car y sujetándolo, decidiendo finalmente que ya había tenido suficiente de que Car y Sir lastimaran a su familia. Pero Sir aún no sabía nada de eso. Usando su Starmie, se teletransportó directamente al almacén y enseguida lo devolvió a su Pokéball. No le preocupaba nada. ¿Por qué habría de tener miedo? Mientras tuviera su arma secreta, no le temía a nadie. Sir se acercó a la puerta y oyó un alboroto dentro. Supuso que era yo quien estaba causando problemas de nuevo. Poniendo los ojos en blanco, abrió la puerta, dispuesta de gritarle antes de organizar a todos para que recuperaran a Deoxys y se marcharan. Pero en el momento en que entró, se detuvo en seco. Allí, en la oscuridad del almacén, estaba alguien a quien reconoció de inmediato. La cápsula de Deoxys estaba vacía. Y en la mano de D había una Pokéball morada. Los ojos de Sir se entrecerraron casi al instante, pero su postura no flaqueó. Al contrario, se enderezó, levantando ligeramente la barbilla como si aún tuviera el control. Te dijo secamente, explícate. Su mirada se dirigió una vez hacia la cápsula vacía, luego hacia la Master Ball que sostenía en la mano, antes de volver a su rostro, o mejor dicho, a la pequeña parte que podía ver. Tienes 5 segundos para decirme por qué estás aquí parado con mi bien. D no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, relajado y completamente inmóvil. Entonces, lentamente, su único ojo visible se curvó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero se parecía lo suficiente como para resultar inapropiado. ¿Tu activo? Repitió burlonamente. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo. Creo que estás un poco confundido. La expresión de Sir se endureció. ¿Ah, sí? Preguntó, bajando la voz peligrosamente. Entonces ilumíname. No, no creo que lo haga, respondió D mientras enganchaba la Pokéball a su cinturón. Fue entonces cuando Sir finalmente se percató de su otra mano. En ella había un pequeño dispositivo con un solo botón. La levantó lo suficiente para que ella pudiera verlo. Creo que ya es hora, dijo en voz baja, casi con indiferencia, de que nos divirtamos un poco. Y luego insistió. Sir miró a su alrededor, no pasó nada. Lentamente volvió la mirada hacia D. Entonces, poco a poco, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Eso es todo? Preguntó, sin inmutarse. ¿Un farol? Dio un paso adelante, recuperando toda su confianza.
¿De verdad creías que eso funcionaría conmigo? Su mano se movió sin dudar, agarrando una Pokéball de su cinturón. Si crees que me voy a quedar aquí parada y dejar que te vayas con Deoxys, ella lo arrojó hacia adelante. Persa, ocúpate de charla. La pelota golpeó el suelo y rodó, pero no se abrió. La pelota permaneció cerrada. La expresión de Sir se quebró. ¿Qué? Murmuró. Entonces D comenzó a caminar lentamente hacia ella, el sonido de sus botas golpeando el suelo resonando. ¿Qué pasa? Acabo de desactivar el mecanismo de bloqueo de las Pokéballs. No quería que nadie interfiriera con nuestra diversión. Sir retrocedió un paso y agarró otra Pokéball, lanzándola sin poder creerlo. Pero cuando la bola tocó el suelo, rodó y no se abrió. Finalmente comprendió que D no estaba mintiendo. D sonrió bajo la máscara. Le había costado muchas piezas robadas al Pokémon Paradox, pero valió la pena. El único inconveniente era que nunca había descubierto cómo vincularlo con los IG de entrenador, así que no podía desactivar el de los demás mientras mantenía el suyo activo. Pero no importaba. Podía solucionarlo teniendo ya el Pokémon que quería fuera. Y mira por dónde, D siempre llevaba un Pokémon consigo, literalmente. D alzó la mano, y de ella surgió Muk como un tentáculo que se estrelló justo al lado de donde estaba Sir, agrietando la pared. Sir lo miró con miedo mientras veía a D seguir acercándose, así que hizo lo único sensato y se dio la vuelta para correr hacia el bosque. Ella corrió como si estuviera en una película de terror, mientras que D simplemente siguió caminando tras ella. La respiración de Sir era entrecortada y agitada mientras las ramas pasaban zumbando junto a su rostro y sus botas golpeaban el suelo del bosque con un ritmo frenético. Las ramitas se rompían bajo sus pies, las hojas crujían violentamente a su paso, pero detrás de ella podía oír a D simplemente caminando tras ella. Y eso lo empeoró. Sir apretó los dientes, esforzándose por no volver a mirar atrás. Buscó a tientas en su abrigo y sacó el teléfono. Corrió y se escondió tras un árbol, luego marcó B2. Sonó un rato, pero luego se conectó. Finalmente espetó Sir, con la respiración aún entrecortada. Informe. Lo que se oía por el altavoz no era un infieme. Era caos. Explosiones. Gritos. El sonido de cuerpos cayendo al suelo. Alguien gritando. Una voz distorsionada dando órdenes que se cortaban a mitad de frase. Y luego el silencio. La llamada se cortó. Sir aminoró el paso medio instante, con el ceño fruncido. No. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras cambiaba inmediatamente de contacto, marcando otro número. Cuartel General Galáctico. Sonó. Y sonó. Y sonó. Sin respuesta. Nada. Los pasos de Sir vacilaron por una fracción de segundo. Están ocupados. Murmuró entre dientes, con incredulidad. Ahora. De entre todos los momentos. Pero su plan se vio interrumpido cuando un tentáculo de Muk se enroscó alrededor del árbol tras el que se escondía y literalmente lo arrancó del suelo, arrojándolo detrás de ellos y revelando que D seguía acercándose a ella. Sir apartó la mirada y corrió con más fuerza, apresurándose cada vez más, adentrándose en el bosque. Conocía bien ese terreno. Ella misma lo había elegido. Sus pensamientos se interrumpieron cuando giró bruscamente, agachándose tras un grupo de árboles frondosos y deslizándose por un sendero estrecho y oculto, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Por lo que vio, el botón que él había pulsado debía ser lo que le impedía abrir sus Pokéballs, así que supuso que estaba lo suficientemente lejos, o al menos eso esperaba. Al llegar al claro, metió la mano en un compartimento secreto de su bolsillo y sacó una Pokéball. Rápidamente comenzó a presionarlo una y otra vez, tratando de abrirlo. Vamos, pero no se abrió, y en ese momento vio salir a D. Al parecer, la había estado observando mientras buscaba a tientas hasta asegurarse de cuál era cuál, y ahora había confirmado que la Pokéball que tenía en sus manos era la que él quería. ¿Cómo comenzó Sir, con la voz quebrándose a pesar de sí misma? ¿Cómo encontraste? No fue difícil, interrumpió D con calma, siempre fuiste predecible. Su agarre se apretó alrededor de la Pokéball. Aléjate. No dijo. Luego extendió el brazo y de su manga brotaron tentáculos de Muk que se enroscaron alrededor de los brazos, las piernas y el torso de Sir, inmovilizándola. D se acercó mientras Sir forcejeaba, intentando liberarse. Simplemente le arrebató la Pokéball de la mano y dijo: gracias por entregármela. Le daré un buen uso.
Una vez que la tuvo en su poder y se aseguró de que Sir no podía alcanzar ninguna de sus Pokéballs restantes, desactivó el candado y presionó el botón lateral de la Pokéball para comprobar qué había dentro. Y, efectivamente, dentro de esta se encontraba Darkrai. Los ojos de Sir se abrieron de par en par, y justo cuando estaba a punto de decir algo, un tentáculo de Muk se deslizó y le tapó la boca. De guardó la Pokéball en su bolsillo y murmuró: me aseguraré de dárselas al jefe para que las guarde. Pero claro, estaba mintiendo. Ni loco iba a entregar a Darkrai o Deoxys a nadie, y mucho menos al Team Rocket. Se quedarían en sus codiciosas manos. Luego se acercó a la cintura de Sir y le quitó el resto de sus Pokéballs. Después, se llevó un dedo al auricular y dijo: Sir está a salvo. ¿Cómo va todo? Por otro lado, con Sayoko y los demás, los soldados rasos estaban derrotados o en el suelo, magullados y atados junto a B2. Justo en ese momento, el Absol de Sayoko terminó de noquear al Porygon de Yo, y Oakley se colocó detrás de Yo, la agarró de los brazos y la tiró al suelo. Sayoko se echó el pelo hacia atrás y habló por el auricular. Por supuesto que todo está bajo control. ¿Quién te crees que somos? De sonrió y respondió: de acuerdo, iré a la base, ya tengo el paquete. Luego se quitó el auricular y lo apagó. Por supuesto, como ya había dicho, no les iba a entregar el paquete original. Ya tenía algo preparado como sustituto. Básicamente, era una máquina averiada que encontró en una base del equipo Magma, pero también había impreso información básica sobre el equipo Rocket y la había metido dentro. Con eso, debería ser suficiente para despistarlos. El verdadero tesoro era el teléfono de Sir, que contenía toda la información. Y gracias a él, si todo salía bien, Galactic pensaría que Sir era un traidor. Jamás sospecharían de él. Claro, podrían enviar gente tras ella, pero lo único que tenía que hacer era enviar información falsa sobre su paradero. En resumen, esta misión fue un éxito rotundo. Su parte estaba cumplida. Ahora solo queda ver si Ash puede terminar la suya. Fin del capítulo 556.